Amigos, vamos hablando de filosofía en nuestro nuevo programa de conceptos filosóficos. Hoy vamos a hablar el concepto filosófico como la experiencia dialógica. El tema es, lo vuelvo a repetir, el concepto filosófico como experiencia dialógica. Como lo reconoce la hermenéutica, es un diálogo, el lenguaje vive realmente como tal, en el que transcurre toda la historia de la formación. La pregunta sería, ¿qué significa en Platón buscar el sentido y la orientación? O lo que es lo mismo, ¿hacia dónde se dirige el diálogo filosófico? Amigos, con estas preguntas se habla de la gran motivación de la filosofía, la llamada teoría de las ideas en Platón. Para ella la pregunta apunta hacia el entendimiento mutuo, hacia lo que, según Platón, estamos predispuestos como seres mortales, como viveus imprumis, que tenemos en común la condición de ser pensantes. Aunque la conversión y una conversión ideológica, por decirlo de alguna manera en un término no propio, Sócrates se hace insuficiente, no solo al responder la pregunta por el varón como una serie de ejemplos concretos, como también lo es citar a los grandes poetas. Hay que explicar el porqué, la razón de lo que algo ha sido dicho. Esto nos indica que la conversación es la fuente de la que puede extraerse en los conceptos, para que es necesario esforzarse desde la pregunta a la realización de un saber, que es una negatividad, finitud, permita una comprensión esencial de las cosas. En los llamados diálogos platónicos, para diferenciarlos de los socráticos, la teoría de las ideas en Platón, más que un teorizar sistemático, que no entraremos jamás en un lenguaje poético, que va a ser siempre cargado de las metáforas, para nombrar ese topos del pensamiento. Es más bien la orientación hacia lo que debe ser experimentado, la dirección de la búsqueda, hacia dónde, hacia uno de los modos de la palabra, para ser como aquel que se puede manifestar. Esto quiere decir que los conceptos filosóficos se forman en la conversación, teniendo como elemento lo que hace posible la palabra, tal como se ofrece en la dorsa, en el saber común, expresando verdaderamente distintas formas de una experiencia de lo cotidiano. Es más, es que escuchamos la palabra lalques, pues creo que para mí es una idea de lo que es de gran valor, pero no sé en qué momento se me ha escabullido, de modo que no puedo cantarla con mi lenguaje, es decir, que estas acciones consisten. Es por lo tanto, esta es una gran opinión, es el producto de mis propios juicios, que vamos a adoptar socialmente, o que más bien los debemos adoptar socialmente. Aquí, este espacio es para florecer la ironía socrática, su modo de desconcertar a unos interlocutores que ante la perplejidad de lo dicho y las implicaciones de la ética política para lo que es la polis, debe tener el valor propiamente de cuestionar para alcanzar el horizonte de la pregunta de los mismos. Por lo tanto, sabemos que el Alques puede decir lo que es,
lo cual quiere decir que se pone en la dirección del tema, ya que se trata de impensionarse en la razón, sino más bien de señalar lo que el propio Gadamel dice, es decir, reforzar lo dicho desde la cosa misma. Hay un segundo término para formar propios conceptos, es esforzarse por el concepto de algo muy distinto al propio ejercicio, es decir, al estilo de Damón. Por el contrario, llegó a decir Sócrates, ¿hacia dónde va la aplicación del nombre de varón? La razón de la propia capacidad, es decir, para comprender el logos, se trata de un lenguaje conceptual, de una conversación desde la mirada, es ver las cosas a la luz de la razón. Es como el mismo Platón las va a ver, las cosas desde la totalidad del sentido que participa de Eidos. Serán otros diálogos como Fedón, Fedro, el banquete, Sofista, la República, Parménides, Teeteto, donde podremos como continuar el camino enunciado en los primeros diálogos, por ejemplo, que es como a partir de las ideas. No se puede seguir pensando en abstracciones. Hay que ver lo sensible a la luz de lo inteligible. Del mismo modo de lo sensible, capta las grandes ideas. El motivo de la llamada teoría de las ideas platónicas está justificado en el modo como nosotros accedemos a ellas. Hay que recordar lo que sabemos y lo que hemos olvidado de la idea. Lo que hace comprender esa interrelación, el captar como ese entendimiento de ese algo, de esa situación, de una experiencia que se debe mantener como la experiencia que se adopta en un lenguaje. De otra manera, volver a escuchar una palabra que se ha atravesado, que se ha dicho quizás. El diálogo filosófico que ha dicho al excluido en un terremoto. Es mejor hablar de esto en un terreno metodológico. Es más, vivir una exclusividad intelectual en lo ético, incluso también en lo existencial. Aquí tiene sentido lo que nos hablan los grandes sofistas. Es más, nos mantenemos en conversación con nosotros mismos, pero también con otros y nosotros mismos al mismo tiempo. La vida cotidiana, que el mundo de la dolza se debate entre opiniones dominantes que aspiran a expandirse y hacernos valer como las únicas, en cuanto quieren dominar allí como sigue la convocada mundo de la filosofía, que es solo reconocer el valor de la conversación entre los humanos, sino también intentar el azar de la parábola, que constituye lo que se hace posible, la infinitud de la propiedad al instante del quien vive, del quien está viviendo, como también la torpeza, la bestialidad, el mundo del canibalismo, que reprime y que es lo más miserable, se niega el diálogo, es decir, el logos entre la persona humana, la palabra viva de la que muestra la humanidad. Nacimos para humanizarnos, para sentirnos más humanos, para transformarnos. O como dice Sócrates dice para hacernos mejor. Es curioso el vocero del diálogo moderno, quien nos haga enmudecer
en la aseveración y también en movimiento de que hay muchos medios de comunicación, pero el ser humano más incomunicado que nunca. La filosofía como el arte de perturbar y que el mismo compromete desde la rehabilitación de la conversación, la experiencia de alto al mundo. La palabra, dice, es como una gran lucidez. Gadamel piensa en el entendimiento para nosotros mismos, es decir, como nosotros mismos.